Cordial saludo, mi nombre es Carlos Javier Abaunza y junto a mi compañero Daniel Leonardo Rodríguez vamos a presentar el análisis de un dataframe acerca del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018 en el departamento de Putumayo. Al ver la gran cantidad de datos faltantes que se verá evidenciada a continuación, además de una gran cantidad de datos atípicos, las gráficas quedaban muy mal hechas. Por lo mismo, decidimos graficar la distribución de los datos una vez realizada la imputación. En esta línea sincronizamos el drive con la función drive.mount para de esta manera acceder al dataframe más fácilmente. Y aquí montamos el dataframe que será utilizado. Acto seguido, enlistamos las columnas y atributos de cada instancia, además de la cantidad total de instancias y columnas. De la página donde conseguimos este dataframe, obtuvimos la información de qué significaba cada una de las diferentes instancias o filas. Por la función info, podemos comprobar de qué tipo es cada atributo del dataframe. En este caso, todos son valores enteros o flotantes. Con esto podemos concluir dos cosas, que previamente tuvo que haber una transformación de datos categóricos a numéricos y que además no se podría realizar procesamiento de texto en este ejercicio. Una vez observado qué tipos de datos hay, se buscará conocer cuántos atributos faltantes hay por columna. Como se puede observar, hay diferentes columnas con una cantidad inmensa de datos faltantes, por lo cual buscaremos la mejor alternativa para la imputación de estos datos. Sumamos el total de datos faltantes para observar lo anteriormente dicho. En el siguiente código utilizamos un for de talleres pasados para recorrer todos los valores únicos de cada atributo y observar si existen outliers o valores que no tengan sentido. Imputación de datos faltantes. Columnas relacionadas con hijos. Estos son todos los atributos que están relacionados con los hijos de las personas encuestadas. No informa tener hijos. Estas son las personas que no informaron acerca de tener hijos o no. Se llenan los datos faltantes por no informa. No tiene hijos, o sea, no aplica. Hay personas las cuales afirmaron no tener hijos, por lo que no se llenaron los datos de número de hijos, hijos viviendo en el extranjero, etc. Entonces, para llenar estos datos faltantes, se decidió utilizar el correspondiente valor de no aplica según cada columna. Hijos fuera del país. La persona afirma no saber el lugar de vivienda de sus hijos o decidieron no informar al respecto, por lo que se optó por llenar los datos faltantes por no informa. Nacimiento último hijo. Las personas que afirmaron tener hijos también conocen la fecha de nacimiento de este último. Los datos vacíos se deben a que no tienen hijos o decidieron no informar la fecha de nacimiento. Estos datos vacíos se llaman con no informa. Habla lengua nativa. Dentro de los datos hay personas que hablan la lengua nativa de su pueblo y otras que no. Se da por hecho de que si la persona habla en esta lengua, entonces sí la entiende, por lo que dentro de los datos nos indican que las personas hablan su lengua. Personas que hablan la lengua nativa de su pueblo. Se llenan los datos faltantes de la columna entienden la lengua nativa de su pueblo a sí. Personas que no informaron hablar la lengua nativa de su pueblo. Se llenan los datos faltantes por no informa. Enfermos recientemente. Hay datos vacíos debido a que hay personas que no se enfermaron y no tuvieron que acudir a un método de recuperación. Se llenan estos datos faltantes por no aplica. A su vez, hay personas que sí se enfermaron, que no acudieron a una entidad de seguridad social en salud y no pudieron opinar al respecto al servicio ofrecido por esa entidad. Estas personas utilizaron otros métodos de tratamientos que no involucran esa entidad, por lo que estos datos están incompletos. Se llenan con no informa. Datos faltantes. Datos faltantes que no fueron informados por las personas encuestadas y que no dependen de otros datos. Ya. Está bien. Mi nombre es Daniel Rodríguez, voy a empezar con análisis de datos. Una realizada la imputación de los datos, se vuelve a generar el head del data frame para ver que sí correctamente fueron imputados los datos. Como podemos observar, ya ahora sumando todos los nulos, ya no existen nulos en ninguna de los atributos del data frame. En el siguiente apartado hicimos un conjunto de gráficas una vez realizada la imputación, como dijimos anteriormente, que íbamos a hacer las gráficas luego de la imputación para ver realmente la distribución de los datos. Yo no pienso entrar mucho en las gráficas porque llevaría mucho tiempo y prefiero usar ese tiempo para explicar clustering y estandarización de los datos. Simplemente las iré mencionando y iremos bajando. Ahí está la descripción de cada una, pues al momento del IPYNB para que sea. Esta gráfica es básicamente porcentaje de personas que saben leer y escribir según su grupo étnico. La siguiente gráfica es básicamente estado civil de las personas según su género. Y la siguiente gráfica es un gráfico de PAI,
que de personas con hijos fuera de Colombia y su cantidad. Ahí se puede ver que en todas hicimos un respectivo análisis que está ahí dicho, pero prefiero no leerlo. Ahí se puede leer, como digo, para explicar mejor clustering y estandarización, que es un tema un poco más complejo. Ahí simplemente es el análisis exploratorio una vez hecha la imputación. Siguiente gráfica. Ahí se es una gráfica que si tiene hijos o no según el rango de edad, para ver un poco el comportamiento de la población en Putumayo. La siguiente gráfica es realizan algún trabajo según su educación, o sea, si son analfabetas o no, o sea, si saben leer y escribir, y básicamente eso. Siguiente. La siguiente gráfica es si posee alguna condición física, o sea, condición física se refiere a si posee alguna condición física adversa que le impide hacer algo, comparado con el género, que si es hombre o mujer, se puede ver que es bastante uniforme en general y que muy poca cantidad de, tanto hombres como mujeres, sufren alguna condición adversa física. Esta gráfica es la cantidad de personas en el hogar según su género. Y ahí también se puede ver un comportamiento que fue explicado ahí. Siguiente gráfica. Y si no estoy mal, por último, este es el porcentaje de personas que saben leer y escribir según su edad en quinquenales. Se puede ver que las personas, o sea, hay mayor analfabetismo en personas de rango de edad mayor que en rango de edad menor. Y pues en el primer rango de todos, que es la edad pues recién nacido, pues no se puede tomar mucho en cuenta ya que no se informa. Y además de esto, pues no se va a saber leer ni escribir por el tema de que son apenas muy pequeños. Listo. Ahora pasamos con estandarización y escalamiento. 3. Bueno, ahora empezamos esta estandarización. Primero que todo voy a ser bastante breve en todo esto para llegar a las gráficas de los clusters, que es lo que realmente importa al momento de aprendizaje no supervisado. Aquí estandarizamos, ya que es mejor pasar todo a una medida, a un mismo tipo de medida, a un mismo tipo de rangos, para que así al momento de hacer los clusters no haya tipo valores de 0 a 25 y otro de 0 a 1000. O sea, todo se queda dentro de los valores de la estandarización. ¿Siguiente? A partir de aquí usamos todos los códigos que hemos visto en clases pasadas, principalmente en la clase de Camins, que nos mandaron a hacer un taller en clase la profesora. Usamos todas las funciones que ella ahí se veían reflejadas y las aplicamos aquí. La función de la inercia, la gráfica, la siguiente. Aquí usamos un K-Elbow Visualizer para ver la cantidad de clusters más acertada. Siguiente. Aquí, una vez sabiendo la cantidad de clusters adecuada, los clusterizamos, o sea, básicamente los agrupamos en esos 5 clusters, y luego al data frame le agregamos la columna de los clusters, o sea, los labels. Siguiente. Ese código contamos aquí cuántas instancias, o sea, cuántos datos posee cada cluster, básicamente, o sea, cuántas instancias, mejor dicho, y aquí están los centroides. Como son 5 clusters, cada cluster tiene que tener 48 centroides, que son en total la cantidad de atributos que posee ese cluster, básicamente. Siguiente. Bueno, aquí empieza el análisis de las gráficas. Bueno, en las gráficas, como también me estoy quedando un poco corto de tiempo, voy a tratar de ser un poco breve, porque igual ahí se puede leer todo lo que realizamos en el IPYNB. Básicamente, en la primera gráfica, si se puede mostrar más abajo, tratamos de unir la edad en grupos quinquenales con el lugar de nacimiento de las personas. Viendo esto, podemos notar diferentes comportamientos en los clústeres. Por ejemplo, en el clúster 3 se puede ver que sobrepasa un poco el límite de 1 y 2, que suele ser 1, representa un dato categórico del lugar de nacimiento. El 2 representa otro. Si se sale del 1 y el 2, o sea, la media está sobre eso, significa que ese clúster almacena datos, por así decirlo, atípicos. O sea, los datos de no informa, que ya son un 9, por así decirlo. La siguiente gráfica, un poco más de lo mismo. Ahí está el análisis, no voy a entrar a detalle porque el tiempo, pero pues se puede ver que en este caso es el analfabetismo con edad en grupos quinquenales. Se puede ver que el clúster 0 almacena datos, muchos datos, o sea, en sus atributos, el atributo de analfabetismo suele estar en 2, o sea la media del clúster 0 está en 2, o sea que almacena muchos datos, o sea, muchas personas analfabetas, básicamente. Siguiente. Lo mismo se puede ver en esta gráfica, que en este caso es sexo con número de personas por hogar. Se ve que el clúster 1 almacena una gran cantidad de mujeres, o sea, que es el 2 del sexo, o sea, sexo, el 1 significa masculino y en el 2 significa femenino, significa mujer. La siguiente gráfica muestra una distribución de puntos, que ahí se explica un poco mejor, básicamente, esto fue lo que realizamos. Siguiente, para no entrar muy a detalle. Lo mismo con esa gráfica de puntos, ahí se explica qué fue realizado. Siguiente. La última gráfica es básicamente cantidad de personas por hogar y su código de municipio. También ahí se realizó un análisis, pero pues no puedo entrar muy a detalle porque pues se nos queda un poco corto de tiempo. La siguiente. En resumen, una vez realizado todo esto, como te lo he dicho anteriormente, se puede entender que cada clúster posee ciertos parámetros para guardar las distancias o personas. Y gracias a estas gráficas se puede observar de forma un poco más detallada qué características posee cada clúster y en qué diferencia
hay entre sí, para agrupar y listar los datos. En rasgos generales, el clúster 0 almacena una gran cantidad de personas analfabetas y datos extremos, el clúster 1 posee una cantidad casi nula de valores, no informa, el clúster 2 maneja una distribución similar con respecto al clúster 1, también en estudios, el clúster 3 posee las instancias donde existe mayor cantidad de personas en el hogar y el clúster 4 es aquel que posee los valores más bajos en torno a todas las instancias de los atributos de las personas de Putumayo. Eso sería todo. Ahí está mucho más detallado, pero tuvimos que ser un poco rápidos y un poco breves pues, para poder llegar al límite de tiempo. Muchas gracias y hasta luego.